Bienvenido a Easy Spanish Podcast. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy muy emocionado hoy. Hola Mateo y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes. Yo soy Sofía. Hoy tenemos mucho de qué hablar. El tema de hoy es algo que ha cambiado la vida de millones de personas. El trabajo online, o como dicen algunos, el teletrabajo. Es un tema con muchas luces y algunas sombras. Vamos a analizar los pros y los contras de trabajar desde el sofá o desde una oficina improvisada. Pero antes de entrar en materia, Sofía, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy exactamente? ¿Cómo fue ese primer momento al despertar? Bueno, la verdad, hoy me siento un poco como un robot. Me desperté, estiré el brazo y ya estaba tocando mi computadora. Vaya, ese es un comienzo de día muy intenso. Yo por mi parte intenté ser más tradicional. Me levanté y fui directo a la cocina. ¿Y lograste evitar el teléfono? ¿O caíste en la tentación de mirar los correos electrónicos mientras servía el agua del café? Confieso que fallé, Sofía. Miré un mensaje de un cliente y mi cerebro ya empezó a trabajar a las 7 de la mañana. Ese es el primer gran con o desventaja del trabajo online. No hay una frontera clara entre casa y trabajo. Tienes mucha razón. Antes, cuando trabajaba en la tienda de electrónica, mi trabajo terminaba cuando cerraba la puerta de cristal. Yo recuerdo perfectamente mi vida antes de Internet. Trabajaba en una oficina con ventanas muy grandes y muchos compañeros ruidosos. ¿Extrañas ese ruido, Sofía, o prefieres el silencio casi total que tienes ahora en tu apartamento? A veces lo extraño. Extraño el sonido de la cafetera de la oficina y las risas de mis amigos en el pasillo. Es verdad, ahora el único sonido que escucho yo es el de mi vecino usando la aspiradora a las 10 de la mañana. Eso es tan molesto. Trabajar online significa aceptar que el mundo de tus vecinos entra en tu oficina privada. Pero hablemos de lo bueno, Sofía. Ayer llovió muchísimo en la ciudad. Si tuvieras que ir a la oficina, ¿cómo habría sido tu día? Habría sido un desastre. Habría llegado a la oficina mojada, con frío y de muy mal humor después de esperar el autobús. Exacto. En cambio, ayer trabajaste con tus calcetines de lana y una taza de chocolate caliente. Eso es un gran pro. Es verdad, la comodidad es increíble, pero ¿sabes qué me pasa? A veces me siento un poco culpable por estar tan cómoda. ¿Culpable? ¿Qué quieres decir con eso, Sofía? ¿Sientes que si no sufres en el transporte, no estás trabajando de verdad? Algo así. La sociedad nos enseñó que el trabajo debe ser duro y fuera de casa. Estar en pijama parece que es jugar. Entiendo el sentimiento, pero es una idea antigua. Lo importante es el resultado y tu felicidad, no cuánto sufres en el metro. Tienes razón. Ayer terminé un proyecto de traducción muy largo y lo hice en la mitad de tiempo porque nadie me interrumpió. Ese es otro punto a favor. En la oficina siempre viene alguien a preguntarte algo o a contarte un chisme. Los chismes son divertidos, pero quitan mucho tiempo. En casa, yo soy la dueña de mi tiempo y de mi concentración. Bueno, Sofía, hablemos de la salud física. ¿Cómo está tu espalda después de 3 años trabajando desde casa? La verdad es que me duele un poco. Al principio trabajaba en la mesa del comedor y esa silla no es para trabajar 8 horas. Ay, eso es peligroso. Yo tuve que comprar una silla ergonómica el año pasado porque no podía mover el cuello. ¿Fue muy cara? A veces la gente no quiere gastar dinero en muebles de oficina porque están en casa. Fue una inversión, no un gasto. Si tu cuerpo está bien, trabajas mejor. Es como comprar buenos zapatos para caminar. Tienes razón. Mañana mismo voy a buscar una silla mejor. Mi salud es más importante que ahorrar unos euros. Muy bien dicho. Y hablando de salud, ¿comes mejor ahora o peor que antes? Como mucho mejor. Antes compraba sándwiches rápidos en la calle. Ahora me cocino unas lentejas o una ensalada fresca. ¡Qué rico! Yo también disfruto de cocinar mi propio almuerzo, aunque a veces me da pereza lavar los platos después. Ese es el problema. Tienes el plato sucio en la cocina y lo miras mientras intentas escribir un informe serio. Exacto. Las tareas de la casa nos llaman. Mateo, pon la lavadora. Mateo, limpia el polvo.
Es una distracción constante. Para solucionar eso, yo uso la técnica de las listas. Si no está en mi lista de tareas de casa, no lo hago hasta las 5. Eso es disciplina. Yo necesito aprender eso. Ayer dejé de trabajar para arreglar una lámpara que se rompió. Perdí 1 hora. No pasa nada, poco a poco se aprende. Lo importante es reconocer que el trabajo online requiere más voluntad que el presencial. ¿Crees que el trabajo online es para todo el mundo? Tengo amigos que dicen que se volverían locos en casa. No, no es para todos. Hay gente que necesita el contacto humano constante para sentirse viva y motivada. Es verdad. Mi hermano, por ejemplo, es vendedor. Él necesita ver las caras de la gente y dar la mano. El Zoom no es suficiente para él. El Zoom puede ser muy agotador. Esa sensación de estar mirando una pantalla con muchas caras pequeñas me cansa mucho. Se llama fatiga de videollamada. A veces preferiría una simple llamada de teléfono, como antes. ¿Te acuerdas cuando el teléfono era solo para hablar? Sin cámara, sin compartir pantalla, solo voces. Sí, era más simple. Ahora parece que tenemos que estar perfectos para la cámara, incluso en casa. Yo solo me peino la parte de arriba. Debajo de la mesa llevo mis pantalones de yoga más viejos y cómodos. Yo también. Es el secreto mejor guardado de todos los trabajadores remotos del mundo. Pero hablemos de algo serio. La soledad. ¿Has pasado días enteros sin hablar con nadie físicamente, Mateo? Sí, Sofía. La semana pasada estuve 3 días sin salir de casa. El jueves me sentí muy triste y no sabía por qué. Es la falta de oxigenación social. El cerebro necesita ver a otras personas, aunque sea para decir buenos días. Por eso ahora me obligo a ir al supermercado aunque no necesite comprar nada urgente, solo para ver gente. Es una buena estrategia. Yo voy a clases de pintura los martes. Es mi momento de desconexión total del Wi-Fi. ¡Pintura! ¡Qué bien! Eso ayuda a usar una parte diferente del cerebro, lejos de los correos y las hojas de cálculo. Exacto. Y allí no hay computadoras, solo pinceles, colores y personas hablando de arte. Eso es equilibrio. El trabajo online te da el tiempo para tener esos pasatiempos, pero hay que buscarlos. Mateo, ¿qué piensas de los nómadas digitales? Esa gente que trabaja desde la playa en Bali o Tailandia. Me parece una idea romántica, pero difícil. La arena en el teclado y el sol en la pantalla no son buenos para trabajar. Es verdad, la gente publica fotos preciosas, pero trabajar con 30 grados de calor y sin aire acondicionado es duro. Yo prefiero mi escritorio cómodo y una buena conexión de fibra óptica. Viajar es para las vacaciones, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Me gusta viajar, pero necesito mi rutina y mi silla ergonómica para ser productiva. Hablemos de los horarios. ¿A qué hora sueles terminar de trabajar tú, Sofía? ¿Tienes una hora fija? Intento terminar a las 6, pero a veces recibo un mensaje a las 7 y siento la presión de contestar rápido. No deberías hacerlo. Si contestas a las 7, la gente pensará que estás disponible siempre. Hay que poner límites. Tienes razón. Es un mal hábito. Mañana voy a apagar las notificaciones del trabajo a partir de las 6. Hazlo. Tu tiempo libre es sagrado. Sin descanso, no hay creatividad. Es como una batería que hay que recargar. ¿Y cómo recargas tú tu batería, Mateo? ¿Qué haces cuando cierras la computadora por fin? Salgo a correr. Correr me ayuda a limpiar mi mente de todos los problemas del día. Es mi meditación. A mí me gusta cocinar algo nuevo. Ayer hice una receta de pasta italiana. Me llevó 1 hora y fue muy divertido. La cocina es genial. Usar las manos para crear algo real es el mejor antídoto contra el mundo digital. Totalmente. Bueno, Mateo, hemos analizado muchos puntos hoy. ¿Qué te parece si pensamos en nuestros oyentes? Sí, muchos de ellos están estudiando español precisamente para poder trabajar online con empresas hispanas. ¡Qué gran meta! El español es un idioma con muchísimas oportunidades en el mundo del trabajo remoto. Así es, si hablas español e inglés, el mercado laboral es literalmente todo el planeta. No hay límites. Pero estudiar español también requiere disciplina como el teletrabajo. Hay que dedicarle un tiempo cada día. Exacto, no hace falta estudiar 5 horas. Con 30 minutos de podcast y un poco de lectura es suficiente para avanzar.
Como nosotros con nuestras rutinas. Poco a poco, día a día, se construyen las grandes cosas. Sofía, ¿tienes algún consejo final para alguien que va a empezar su primer trabajo online la próxima semana? Le diría que sea paciente consigo mismo. El primer mes es confuso y a veces te sientes perdido, pero es normal. Y yo le diría que no se olvide de beber agua y de levantarse de la silla cada hora para estirar las piernas. Muy importante, la hidratación y el movimiento son la clave para no terminar el día como un zombie. Un zombie digital. ¡Qué imagen tan graciosa y tan real a la vez! Bueno, Mateo, creo que hemos cubierto casi todo. Los pros, tiempo, comodidad, comida sana, libertad. Y los contras, soledad, falta de límites, dolores de espalda y distracciones domésticas. Al final, cada persona debe decidir qué pesa más en su balanza personal. Para mí, ganar tiempo de vida es lo mejor. Para mí también. No cambiaría mi libertad de trabajar desde casa por nada del mundo, a pesar de los retos. Yo tampoco. Bueno, queridos oyentes, esperamos que este episodio les haya sido muy útil para su vocabulario y para su vida. No olviden practicar. Piensen en su propia situación. ¿Prefieren oficina o casa? ¿Por qué? Pueden intentar escribir sus ideas en español en un cuaderno. Es un ejercicio fantástico para su nivel B1. Exacto. Usen las palabras que hemos usado hoy. Ventaja, desventaja, rutina, equilibrio, estrés, libertad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta saber que están ahí, al otro lado, aprendiendo con nosotros. Sí, muchas gracias de corazón. Sus mensajes y su apoyo nos dan la energía para seguir grabando cada semana. Sigan adelante con su español. No se rindan. Poco a poco hablarán con mucha fluidez y confianza. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Cuídense mucho y que tengan una gran semana. Repitan con nosotros una última vez. Yo puedo aprender español. El trabajo online es interesante. Yo puedo aprender español. El trabajo online es interesante. Perfecto. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós, chao. Hasta pronto.